Una de las maneras en que los emperadores romanos persuadían a las personas en su reino para adorar al César, para adorar al emperador, era precisamente la amenaza. La amenaza era la tortura para hacer que las personas adoraran a César como un dios, ¿no? La firmeza de las personas flaquea cuando aquello que aman, que por lo que sienten gran afecto, se ve en riesgo, ¿no? Y entonces cuando las personas se veían amenazadas ellas o sus familias o sus bienes, ellos terminaban, los que se rehusaban a hacerlo por las buenas, terminaban cediendo y adorando al César, ¿no? Y eso pasó en todo el Imperio Romano cuando uno de estos Césares se creía decía que era Dios y lo quería imponer sobre las personas. No todos los emperadores romanos de la antigüedad eh, hicieron esto de forzar a la gente a adorarlos, pero uno que otro lo hacía. Y en esos momentos había gran persecución contra los que se oponían a la idea de que César era Dios, ¿no? Sin embargo, muchos cristianos en medio del imperio romano no cedieron. Es decir, a los romanos no les quedó fácil y no pudieron con muchos cristianos que sencillamente no cedieron. ¿Qué pasó con ellos? Obviamente murieron como mártires. Un ejemplo de ello es Cipriano de Cartago, que fue martirizado durante la persecución del emperador Valeriano y antes de ser decapitado, él pronunció una frase que es muy bonita, que tiene mucho significado. Una frase quedó en la memoria de la iglesia, que él dijo: "No teme la muerte quien espera la inmortalidad". Imagínense esa frase tan hermosa. No teme la muerte quien espera la inmortalidad. Y aunque la iglesia moderna, nuestra iglesia cristiana hoy en día, podemos decir que ha crecido en número, ¿sí o no? Vemos que hoy en día somos muchos más que antes. Sin embargo, en cuanto a la firmeza, en cuanto al compromiso con Dios, podríamos decir que la iglesia ha disminuido bastante. Puede que seamos más en número, pero en cuanto a firmeza en la fe, en cuanto a mantenernos firmes con la palabra, en cuanto al compromiso, en muchos casos se ve que eso ha disminuido. Muchos cristianos hoy en día, sin necesidad de estar perseguidos, sin necesidad de estar siendo amenazados a muerte, ceden fácilmente, ya sea a la tentación, ya sea a la presión de sus amigos, ya sea a cualquier cosa, y no están dispuestos a sacrificar mucho por Cristo. Es la realidad. Muchos cristianos ven a Cristo como algo más, ¿no? Como algo más en su vida y no como el Señor, el eterno, el soberano, por quien podemos, o más bien por quien debemos darlo todo, porque Él es nuestro Señor, ¿no? Entonces hay mucha gente que se dice cristiana y simplemente tiene a Cristo como algo más en su vida, ¿no? Como algo más, como algo que le ayuda, ¿no? A superar sus problemas y todo esto, pero no le teme como a Cristo, al Señor, al Dios eterno. Y esa es una realidad triste que pasa en la iglesia actual, ¿no? Y mis hermanos, la pregunta es qué había en Cipriano y en todos los mártires de la historia de redención que aún a riesgo de su vida permanecieron firmes y no se dieron su compromiso ni siquiera cuando lo que estaba en juego era su propia vida. ¿Qué había en ellos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué fue lo que hizo prácticamente invencibles a estas personas ante el Imperio Romano? Porque fueron invencibles. Ellos quisieron hacer que negaran su fe, pero no pudieron. Los enemigos no pudieron hacer nada contra estos hombres. Finalmente murieron. Y hoy vamos a hablar acerca de este tema, de qué pasa ahí, ¿no? Continuamos con nuestra serie Contemplando a Cristo en su Providencia, que es el estudio expositivo del libro de Esther. Y esta es la enseñanza número 10 de esta serie y se titula Una iglesia invencible, una iglesia invencible. El capítulo que vamos a estudiar hoy es el capítulo 9 de Esther. Capítulo 9 de Esther. Voy a leerlo, les invito a que estemos
siguiendo el texto de nuestras Biblias, que estemos prestando atención, porque recordemos que lo leemos eh, una sola vez, es todo un capítulo, y no vamos a estar leyendo diferentes partes del texto, sino que vamos a leerlo una sola vez. Dice la palabra del Señor. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecía. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias y los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortalidad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsadata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisaí, Aidai y Baisatá. 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál, pues, es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó al rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Y perdóneme, dice, y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes en que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según había comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él les ordenó por carta que el perverso designio
que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por eso llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento. Los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos días según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abihail, y Mardoqueo, el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos a los 127 provincias del rey Asuero con palabras de paz y verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Amén. Hemos estado estudiando este precioso libro, estamos muy cerca del final y hemos hablado de muchos temas preciosos que nos incumben a nosotros los creyentes, que nos hablan a nuestro corazón. Y como podemos ver, este capítulo 9 nos habla acerca del día tan esperado, ¿no? Del 13 del mes de Adar. Del 13 del mes de Adar. Recordemos que cuando empieza esta historia y cuando se echan suertes, prácticamente estábamos a un año de que eso se cumpliera. Pues en este capítulo se llegó el día, el 13 del mes de Adar, donde los decretos que se habían propuesto, que se habían formulado, se iban a cumplir, tanto el decreto de Amán como el contradecreto, ¿no? Y ese capítulo es el momento en que todo esto se cumple. Ahora, ¿cómo describimos o cómo resumimos este capítulo en una frase? Podríamos decir, usar una de las frases que aparece en ese capítulo. Este es el momento en que los judíos tuvieron descanso de sus enemigos. Ese es el resumen de este capítulo. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Nuestro primer punto de este estudio se titula La victoria de los judíos. Vamos primeramente a enfocarnos en la victoria de los judíos, en lo que nos cuenta este capítulo acerca de los judíos. El capítulo se divide en dos partes, si ustedes se dieron cuenta. La primera parte nos habla de la ejecución del decreto, del contradecreto, ¿no? Del decreto y del contradecreto, prácticamente. Entonces, si ustedes ven, Esther y Mardoqueo habían hecho un contradecreto para tratar de anular o estorbar el primer decreto porque no podía ser abrogado, pero la intención de esto era que las personas ya no se animaran a atacar a los judíos, ¿sí? Esa era la intención. El contradecreto era decir que los judíos se podían defender para que los enemigos ya se desanimaran y dijeran, no, yo ya no voy a pelear contra los judíos, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? ¿Qué vemos que pasó? ¿Pelearon o no pelearon contra los judíos? Claro que sí. O sea, ellos, no importa, con el contradecreto y todo, la emprendieron contra los judíos. Y los judíos, ayudados por los oficiales que temían a Mardoqueo, porque Mardoqueo ahora era el visir, era el primer ministro. Entonces, ellos, los oficiales de cada provincia, ellos ayudan a los judíos, de tal manera que se reúnen todas en las provincias y empiezan a defenderse. Y la Biblia nos dice que lo que pasó fue no que los enemigos destruyan a los judíos, sino que los judíos logran destruir a sus enemigos, a todos los que los odiaban y procuraban el mal contra ellos, incluyendo a los 10 hijos de Amán, que fueron, según el decreto del rey, por petición de Esther, fueron colgados públicamente. Recordemos que esa era una advertencia de que no se podía hacer esto, si no, miren cómo iban a terminar.
ese acto público tenía la intención de persuadir a las personas, ¿no? Entonces destruyen a los enemigos y el texto subraya repetidamente que los judíos no tocaron sus bienes. Pregunto, ¿en el contradecreto se podían tocar los bienes de los enemigos, sí o no? Sí. Es decir, legalmente ellos pudieron haber aprovechado y haber tomado ese dinero de sus enemigos. Sin embargo, el texto afirma varias veces que ellos no tocaron ni el dinero de sus enemigos ni ninguna de las cosas que ellos tenían. Y eso es importante, ¿por qué? Porque nos recuerda que lo que estaban haciendo los judíos era defendiéndose. No era un acto de usurparle a un pueblo su dinero, no era un genocidio como el que sí proponía Amán, sino que esta era la defensa de los judíos de su vida. Y eso es importante. Ellos dijeron, no, nadie va a tocar nada de eso, aunque tenemos derecho, ¿no? Ahora, la segunda parte, si ustedes ven, la segunda parte nos habla acerca del establecimiento de la fiesta. ¿Cómo se llama la fiesta? Purim. ¿Por qué? Por las suertes que habían echado, ¿no? Una vez terminaron los días del combate, del decreto y contradecreto, que fueron dos porque se extendió, recuerden que era el 13, pero Esther dijo, pongámosle uno más. El fin de ese día más era que se pudiera consumar la destrucción de los enemigos. Y entonces ellos, después de esas situaciones, lo que hacen es establecer esos días, los días después de la lucha, como los días de fiesta, de regocijo, porque Dios los había librado de sus enemigos. Y era un tiempo establecido por Mardoqueo y Esther, donde se iban a alegrar, iban a intercambiar regalos, iban a hacer una gran cantidad de cosas en honor, en celebración por lo que Dios había hecho, esa salvación que Dios había dado. El nombre es interesante porque no es un nombre casual. Ese nombre de Purim lo que está hablando es de la suerte que hizo Amán. Y es algo interesante porque, si ustedes recuerdan, Amán lo que quería en ese día era destruir a los judíos, pero lo que pasó ese día fue que los enemigos de los judíos fueron destruidos, ¿no? Ahora, así termina la historia en realidad. Esa es la historia de Esther. Hasta ahí prácticamente termina. Alguno dirá, pero todavía nos queda el capítulo 10. Sí, pero el capítulo 10 es prácticamente un epílogo que viene a ser esa parte adicional que se pone en el texto en los libros, como hablando muchas veces de las cosas que sucedieron después de la historia que ya nos narraron, ¿no? Así que la historia en realidad de Esther termina aquí. Termina ahí esa victoria de los judíos. Y aunque pareciera un final de novela, ¿no? De novela en el que los buenos vencieron a los malos y todos fueron felices y comieron perdices, el asunto es que nosotros sabemos que en realidad no es así, no es un final de novela lo que nos están mostrando aquí, porque como hemos visto, la Biblia no esconde las realidades incómodas. ¿No les parece? La Biblia no esconde las realidades incómodas. Nos las dice y nos las recuerda para también incomodarnos a nosotros, ¿no? Y lo que hace es exponerlas, ¿no? Miren que Dios pudo haber hecho un libro donde sencillamente hubiese mostrado lo bueno de cada persona, de cada creyente. Sin embargo, Dios muestra una cantidad de cosas que son terribles en nosotros los creyentes, porque la gloria de todo lo que está escrito en este libro es ¿para qué? Es para Dios, porque estamos aquí es para su gloria. Y la realidad es que esto no termina como una novela. ¿Por qué? En nuestro estudio de Esther hemos visto que en realidad esta no es la historia de los buenos contra los malos y de los buenos ganando, no. En realidad esta es la historia donde todos los que estaban ahí metidos eran pecadores. Es lo que hemos visto en nuestro estudio. Obviamente, si usted mira el relato, si usted recuerda lo que hemos estudiado, usted verá que los persas muestran su pecado, ¿no? Ahí vemos, en todo lo que estudiamos, vemos que los persas eran un pueblo pagano, entregado a la idolatría, con una religión falsa, que no temían al Dios verdadero, una cultura que estaba llena de vanidad, de inmoralidad, de toda esa corrupción. Hemos visto la corrupción de la corte persa, hablamos acerca de las fiestas de embriaguez del rey, porque al rey le gustaba mucho la fiesta, le gustaba embriagarse, y había una corrupción terrible
dentro del palacio, había injusticia. Recordemos cómo Vasti es sacada como reina, no precisamente por culpa de ella, sino por causa del rey, ¿cierto? Del rey que ebrio la manda a llamar, ¿recuerdan? Y hemos visto toda esta realidad. Recuerden el reinado de belleza que hace el rey, ¿cierto? Un reinado de belleza obviamente lleno de pecado, y todo esto nos muestra el pecado de los persas, de los incrédulos, digámoslo así. Pero también recordemos que los judíos, en ellos también habían pecado. Es decir, aunque ellos eran el pueblo de Dios y deberían ser un pueblo diferente a todos los pueblos de la tierra, y realmente había algo diferente en los judíos, ellos tenían una manera de vivir diferente, pero la Biblia nos muestra que ellos también tenían pecado. Es más, nosotros debemos recordar que ellos se encontraban en el cautiverio precisamente porque ellos pecaron, porque ellos se rebelaron contra Dios, porque hicieron peor, dicen los profetas que hicieron peor que las naciones paganas. Así que ellos estaban ahí por su pecado, porque Dios les había dado la tierra de Canaán por pura gracia, porque Dios había entrado en pacto con ellos de pura gracia, porque Dios les había multiplicado y hecho un pueblo grande de pura gracia, pero ellos lo que hicieron fue hacer todo lo contrario a lo que Dios les dijo. Ellos violaron la ley, ellos mancillaron la tierra prometida, la llenaron de pecado, y entonces vino el juicio de Dios y todos fueron exiliados. ¿Recuerdan eso? Así que ellos están ahí por su pecado. Entonces lo que vemos ahí son dos pueblos pecadores. Hemos visto el pecado de Esther, el pecado de Mardoqueo. Miren que ellos no eran personas muy virtuosas, dispuestas para hacer la voluntad de Dios. ¿Ustedes recuerdan? Esther estaba en cualquier cuento menos en lo que la Biblia la llamó a hacer. Esther estaba pensando en su reinado, en sus cosas lindas, en sus juguetes, cuando Mardoqueo le dice, hay que ir a interceder, y ella dice, no, eso es lo que dice ella. Así que Dios no hace todo esto porque Esther sí era una mujer decente, buena, una mujer entregada al servicio de Dios y que estaba dispuesta para lo que sea, sino todo lo contrario. Dios obra en medio de todas estas personas que eran pecadores. Así que Esther no es la historia de los buenos contra los malos, es una historia de pecadores. Ahora, al final, si ustedes se dan cuenta, al final, en este capítulo vemos, al final, unos reciben justicia de parte de Dios por sus pecados. Amán, su familia y todos los enemigos del pueblo de Dios reciben justicia por sus pecados. Esas personas que querían matar a los judíos, confiscar sus bienes, apoderarse de lo que no era de ellos terminan siendo castigados justamente por sus pecados, por la soberana providencia de Dios. Los que iban a hacerle daño a los judíos terminaron siendo juzgados ese día y teniendo su juicio de parte de Dios. Y el versículo 16 nos dice que los judíos que estaban en las provincias del rey mataron a 75,000 enemigos, 75,000 enemigos. Eso es una matanza terrible, ¿no creen ustedes? Que si hubiese estado las Naciones Unidas y todo esto se hubiera armado, un despelote por esta situación, ¿cierto? Pero Dios estaba castigando a estas personas. Ahora, ciertamente, Amán y todas estas personas que querían asesinar a los judíos y recibir y ganarse o quedarse con sus bienes, pues estaban recibiendo lo que Dios les debía dar, justicia, ¿cierto? Estaban recibiendo justicia. Ahora, hay otro grupo de personas, los judíos. ¿Qué recibieron ellos? Lo que ellos recibieron fue gracia a pesar de sus pecados. Lo que ellos recibieron fue gracia a pesar de sus pecados. Si ellos hubieran muerto a causa del decreto de Amán, aunque era un decreto injusto, basado en criterios injustos, pero si ellos hubiesen muerto a causa de ese decreto, pues Dios no les estaba dando nada malo, sino su merecido, porque los judíos también habían pecado. Y la paga del pecado es muerte. Así que si ellos hubiesen muerto aquí, lo que hubiésemos terminado viendo aquí es que todos recibieron su merecido, ¿cierto? Pero ellos recibieron de Dios gracia. Dios los libra de su muerte por gracia, a pesar de sus muchos pecados. No por causa de Esther y Mardoqueo, sino a pesar de Esther y Mardoqueo. A pesar de sus pecados, de sus debilidades, de su cobardía, que no querían actuar en favor
de los judíos. Es interesante que la fiesta no se llama precisamente el Día de la Justicia. Pudieron haber los judíos puesto un nombre como ese, el Día de la Justicia, en donde se hizo justicia a nuestros enemigos. Pero se dan cuenta que así no lo ve el texto. El texto dice que ellos estaban celebrando que Dios les cambió el día de desgracia, de muerte, que era lo que merecían prácticamente, por un día de alegría, de salvación, de libertad, en donde ellos recibieron la paz de sus enemigos. Mis hermanos, la fiesta se llamó Purim, que quiere decir suerte. Y nosotros hemos visto que la suerte no es tan suerte, ¿cierto? La suerte nos habla de la providencia ¿de quién? De Dios. La suerte nos habla de la providencia de Dios. Mis hermanos, y así es que debemos entender la vida y la Biblia. La iglesia siempre ha sido un pueblo que recibe gracia en lugar del castigo justo que merece. Ojo, esto nos debe quedar claro en Esther. La iglesia siempre ha sido el pueblo que recibe gracia en lugar del castigo justo que merece. Pero finalmente la misma iglesia tiende a olvidarlo. Nosotros tendemos a olvidar esto. Lo que decíamos ahorita en nuestra escuela dominical. Tendemos a olvidar que todo esto lo hemos recibido por gracia y llegamos a pensar que nosotros somos los buenos de la historia y los otros son los malos, ¿cierto? Generalmente la iglesia pierde esa realidad, se olvida de esa realidad de que todos lo tenemos por gracia y termina pensando que ellos son los buenos de la historia. Ahora, ¿qué relación tiene este final de la historia de Esther, donde los judíos llegan a tener paz de sus enemigos, con la gran historia, con la mega historia, que es la historia de redención? Recordemos que este es un libro dentro de otro gran libro, que es la historia de redención. ¿Qué relación hay entre la historia de Esther, así como estamos terminando en este capítulo, con la gran historia de redención? Bueno, en realidad, esta no fue la primera historia de redención o la primera historia de salvación que vemos en la Biblia. Ustedes recordarán que en Éxodo ya había visto un momento, ya había habido un momento de destrucción de los enemigos. ¿Recuerdan? Cuando ellos pasan el mar, dice que el mar se cierra y sus enemigos mueren. ¿Y qué hace la iglesia? ¿Recuerdan? Hacen algo parecido a esto, ¿no? Ellos hacen una fiesta. Ellos dicen, el Señor ha echado de la mar el carro, el jinete, el caballo, ha echado a Faraón allí y nosotros somos libres. Y ellos hacen un día de fiesta también de esto, ¿no? ¿Recuerdan? Ellos hacen un día de fiesta, lo mismo. Y luego en Josué muchas veces vemos la salvación de Dios. Y luego vamos a los jueces y otra vez vemos varios relatos de salvación en donde los judíos son libres de sus enemigos, ¿cierto? Y luego vamos a los reyes y ¿qué pasa? Otra vez pasa lo mismo. Recuerda, el rey Ezequías clama a Dios, Dios destruye a sus enemigos con un ángel. La gente hace fiesta, se goza porque fueron libres de sus enemigos. Y todas estas historias tienen algo en común con Esther, y es que esas victorias son temporales. Esas victorias son, ¿qué? Temporales. Ahora, eso es importante porque los judíos sabían que eso era así, pero también sabían que había una promesa de los profetas que decía que un día vendría el Mesías y él les daría la victoria final sobre todos sus enemigos. Un día vendría el Salvador definitivo y pelearía la guerra definitiva donde ellos podrían tener paz de sus enemigos. Y es lo que yo quiero que veamos en nuestro segundo punto. El segundo punto se titula El Mesías prometido. ¿Qué pasa cuando llega el Mesías? Recordemos que en el libro del profeta Isaías, Dios había prometido un Mesías y habla de él con el nombre el príncipe de paz. Así se le conoce en Isaías, el príncipe de paz. Así que la conexión de los judíos con el Mesías era aquel que nos va a traer ¿qué? Paz, por fin. Siempre vuelven a aparecer los enemigos y otra vez tenemos guerra, pero un día llegará la guerra definitiva donde podremos tener paz de nuestros enemigos, ¿no? Vamos al libro de Daniel. ¿Qué dice Daniel del Mesías? Le llama el Hijo del Hombre. Y si ustedes recuerdan en Daniel, lo presentan como aquel Hijo del Hombre que se presenta delante del Anciano de Días, que es Dios, y recibe del Anciano de Días poder, dominio, autoridad para sojuzgar sobre todas las naciones. Así que esas son profecías acerca del Mesías, y los judíos habían adoptado
esas profecías para pensar en el Mesías. Ojo, ¿habían más profecías acerca del Mesías? Sí. ¿Habían profecías de sufrimiento del Mesías? Sí. Pero como algunos cristianos hoy en día, porque así solemos ser los cristianos, ellos escogieron ¿cuáles promesas? Las bonitas, ¿cierto? Las agradables. Hay gente que dice, no, a mí no me hable de pruebas, no me hable de eso, no me hable de precio a pagar, no me hable de nada de eso. A mí hábleme de la bendición, ¿cierto? Hábleme de la victoria, hábleme de lo agradable. Prácticamente pasó eso así. Y los judíos tomaron las promesas del Mesías que hablaban del rey, del soberano, de aquel que iba a librar la guerra definitiva, de aquel que les iba a librar de sus enemigos. Esperaban un Mesías como el rey que traería descanso final al pueblo de Dios de todos sus enemigos. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, esa era la imagen que tenían las personas acerca del Mesías. Además, los líderes religiosos habían olvidado que ellos también son pecadores, que su pacto y su relación con Dios era solamente por gracia, y llegaron a creerse, como les decía hace un momento, los buenos de la historia. Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento, muchos de los líderes religiosos pensaban que los judíos eran los buenos y los paganos eran los malos. Pero recordemos que Esther nos enseña que no, que todos somos pecadores. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra diciendo que Él era el Hijo del Hombre, imagínense lo que los discípulos pensaron, ¿no? Este es el Hijo del Hombre, ¿cierto? Este es el Rey. Este es el que nos va a sacar de todo este dominio de los romanos. Este es el que va a establecer el reino. Y ellos, allí en el Nuevo Testamento, encontramos que ellos tienen una guerra en su corazón entre su fe que tenían por Cristo, porque ellos creyeron en Jesús como el Mesías, pero él no se parecía al Mesías que ellos esperaban, ¿no? Entonces, ellos creen en Jesús como el Mesías y anhelan que Él sea el Mesías que ellos querían, pero se dan cuenta, por otro lado, que Él ni se parecía a ese Mesías, ni se parecía. Mis hermanos, ellos querían acabar con sus enemigos y Él les predicaba que debían amar a sus enemigos. Imagínense ustedes ese contraste, ¿no? Ellos esperaban que el Mesías acabara con los enemigos y Jesús les dijo, amen a sus enemigos. Y entonces, ¿cierto? Miren la diferencia. Ellos querían juicios, pero Él les habla de hacer bien a los que los aborrece. Imagínense. Y en Lucas 9, si ustedes recuerdan, cuando ellos van a preparar un lugar para Jesús en una aldea, dice que lo reciben unos samaritanos y los samaritanos les dicen, por aquí no van a entrar, aquí no van a pasar, aquí no entra. Ellos se devuelven y le dicen a Jesús, Jesús, no nos dejaron entrar. ¿Qué le propusieron a Jesús? Le dijeron, oramos que descienda fuego del cielo como Elías y que los consuma. ¿Qué dijo Jesús? Hágale, ¿sí? No, Él les dice, ustedes no saben de qué espíritu son, ¿cierto? Ustedes no saben de qué espíritu son. Imagínense la confusión que había en ellos. Luego llega el Getsemaní, el momento en el que el Señor va a ser apresado. Y muchos de ellos dicen, ahora sí va a ser, ahora sí, o sea, ya no queda más tiempo. Ahora es cuando Jesús se va a levantar como el guerrero que nosotros esperamos y va a hacer algo. Y recordemos que estaban allí y Pedro saca la espada, porque él dice, aquí se prendió esto, ¿cierto? Saca la espada y ¿qué hace? Le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y este cortar la oreja quiere decir que él le atinó a la cabeza, pero le quitó una oreja. Es decir, él estaba dispuesto a que ésta sí fuera, ¿cierto? Aquí es donde el asunto se va a arreglar. ¿Qué pasa? Jesús lo reprende, ¿cierto? Jesús lo amonesta y él le dice a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber, y lo que hace es sanar al enemigo. Imagínense ustedes la confusión. Y finalmente, cuando Jesús está muriendo en la cruz, Él muere pidiendo perdón a Dios por sus enemigos. Él dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, imagínense la confusión de los apóstoles. Ellos estarían allí diciendo, ¿qué pasó? ¿De qué nos perdimos?
Esta es esa guerra definitiva contra nuestros enemigos, donde vamos a ser libres de toda esa presión, donde por fin va a haber una paz perdurable. ¿Qué creen ustedes que es la respuesta a esa pregunta? ¿Esa era la guerra final? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Y por eso nuestro tercer punto se llama la guerra definitiva. La guerra definitiva. El problema de los discípulos era que ellos no entendían tres cosas. Primeramente, el propósito de su primera venida, de la primera venida de Jesús. Si ustedes se dan cuenta, ellos pensaban que ellos eran prácticamente los buenos, sus enemigos, los que no eran judíos, los samaritanos, toda esta gente eran los que, los malos, ¿cierto? Y Jesús venía precisamente a acabar con sus enemigos, a acabar con todo eso. Pero no entendieron que en realidad no habían buenos y malos, sino que todos eran ¿qué? Pecadores, todos eran malos. Que el Mesías venía primeramente a dar salvación a su pueblo por gracia, por esa gracia que había anunciado Isaías, que Cristo venía a morir por ellos, porque ellos eran los malos, ¿cierto? Y en Isaías 53:5, les quiero leer unos versículos hasta el 7, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mis hermanos, esa también era una profecía acerca del Mesías. ¿Pero qué hicieron ellos con esto? Como si no existiera, ¿cierto? Como hacemos muchas veces los cristianos, ¿cierto? Porque es necesario que seáis probados, dice la Biblia, que si es necesario vamos a ser probados. ¿Y qué dice la gente? Amén. ¿Cuántos reclaman ese versículo o lo tienen subrayado? ¿Cuántos lo comparten en redes sociales? No. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese sí, ¿cierto? Mis hermanos, aquí nos dice el texto claramente que Cristo tenía que venir a morir en pago por nuestros pecados. Que el castigo de nuestra paz debía ser sobre que somos nosotros los pecadores y que Cristo venía primeramente a morir por sus hijos. Mis hermanos, Jesús tenía que ir a la cruz a morir en pago de nuestros pecados para redimirnos, para que, al igual que en Esther, su pueblo reciba gracia en lugar de juicio. Y esa gracia está abierta hoy para todo aquel que crea. La Biblia dice que todo aquel que cree en Cristo, si usted es pecador y nos está escuchando, y le digo, todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Si usted ha puesto su fe o pone hoy su fe en Jesús, se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo, Él le da vida, salvación, porque no hay más que un camino para ir al cielo y ese camino es Cristo. Ahora, lo segundo que no entendieron ellos era que Cristo venía una vez y luego iba a regresar, ¿cierto? Que esa no era la única aparición de Jesús allí, sino que Él venía en la primera a salvarlos a ellos y luego iba a volver a traer juicio sobre los que menospreciaron su gracia, sobre los adversarios que menospreciaron su gracia. Era ahí, en la segunda venida, en la cual el Señor iba a hacer juicio contra los enemigos. Hechos 17:31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Eso tampoco lo entendían los discípulos. Y lo tercero que no entendían es que la cruz sí es la guerra definitiva que trae a nuestros corazones descanso definitivo de nuestros enemigos. La cruz sí es esa guerra definitiva. No necesitamos esperar hasta la segunda venida, mis hermanos. Jesucristo con su muerte derrotó los verdaderos enemigos del hombre. La Biblia dice que en la cruz Jesús nos redimió de la maldición. Miren lo que Cristo destruyó en la cruz. Ellos querían que destruyeran a los romanos, pero Cristo hizo más que eso. Él nos redimió de la maldición, abolió la enemistad. Dice, miren lo que no mató a nuestros enemigos físicos, pero abolió la enemistad. También dice que destruyó el poder de la muerte. Miren que Cristo iba por algo más
que simplemente por unos cuantos enemigos. Hebreos 2:14 dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cuándo los librará el Señor o cuándo los libró? ¿Ya lo libró o es en el futuro? ¿Cuándo? En la cruz, en la cruz. Fue en la cruz. Si nosotros queremos, como en este capítulo de Esther, tener paz de nuestros enemigos, librarnos de nuestros enemigos, tener paz, pues el Señor dice que fue en la cruz. No tenemos que esperar hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, la pregunta es, mis hermanos, ¿cómo la cruz trae descanso definitivo de nuestros enemigos? ¿Cómo la cruz trae descanso definitivo de nuestros enemigos? El Evangelio nos da descanso definitivo de nuestros enemigos en dos maneras. Y escuchémoslo porque esto tiene que quedar en nuestro corazón si queremos realmente tener paz en nuestra vida. Primeramente, humillándonos. Es la primera manera en que el Evangelio trae tranquilidad a nuestro corazón de nuestros enemigos. ¿Cómo? Si nosotros hemos creído en Cristo y en su Evangelio, sabemos que la Biblia enseña que los hombres, después de la caída, estamos corrompidos, que la caída nos corrompió a los hombres, que Jesucristo tuvo que morir por nosotros, que nosotros somos tan malos como los otros pecadores, que somos tan pecadores que nada menos que la vida del Hijo de Dios, que Cristo ofreciéndose en la cruz para morir por nosotros podía pagar, nada menos. Somos tan malos que tuvo que morir Cristo por nosotros. Esa es la verdad, mis hermanos. Nosotros también somos pecadores. Esa es la verdad del Evangelio que nos humilla. Mis hermanos, hay hermanos que han dicho, pastor, pero no diga tanto que somos pecadores. Mis hermanos, es que eso dice el Evangelio. El Evangelio dice eso. Acabamos de leer Romanos. ¿Recuerdan que leímos Romanos? ¿Qué decía Romano? Dice, ¿no hay justo? ¿Y qué dice Romano? Romano no solo decía que somos pecadores. Él dice que sepulcros blanqueados, dice de todo, bueno, no sepulcros blanqueados, dice que veneno de áspida es su lengua. Bueno, todo lo que Romanos dice en lo que acabamos de leer, mis hermanos, todo eso dice que nosotros somos, ¿qué? Pecadores, es la verdad. Y esa verdad nos humilla, por eso no nos fascina decir eso. Y algunos creen que cuando digo que somos pecadores es como un elogio. No es un elogio, es una vergüenza, realmente. Es una vergüenza. Decir que somos pecadores es una vergüenza. Usted no debe vanagloriarse de esto y decir, es que yo soy pecador, ¿no? Porque no, esto no es para que usted se sienta honrado, no. Esto es una vergüenza. El Evangelio nos avergüenza, nos humilla. No somos buenos, los buenos de la película, como pensaban los fariseos. Somos pecadores redimidos por gracia, que como en Esther, por la soberana providencia de Dios, recibimos gracia en lugar de juicio. Eso es lo que somos los cristianos. Y eso, mis hermanos, destruye en nosotros el orgullo, el legalismo, el moralismo, todo esto que al fin y al cabo es pecado. ¿Todo esto qué es? Pecado. Todo eso lo produce ese sentimiento de que yo sí soy bueno. Cuando usted tiene todo esto, entonces usted es orgulloso, es legalista, es envidioso, usted es rencoroso, es de todo. ¿Por qué? Porque usted cree que es bueno. Mis hermanos, generalmente cuando una persona nos hace daño, ¿cómo nos sentimos nosotros? ¿Qué pasa en nuestro corazón? Nos llenamos nosotros de orgullo, nos enojamos, nos volvemos moralistas. Decimos, si yo hubiera sido, yo no hubiese hecho esa injusticia. ¿Lo ha pensado en su corazón? Eso que me hicieron a mí, yo nunca se lo haría a nadie. ¿Sí lo hemos pensado? Eso que me hicieron a mí, yo nunca se lo haría a nadie. Es lo primero que hacemos, nos llenamos de orgullo, nos llenamos de todas estas cosas y terminamos odiando, rechazando a esa persona, incluso buscamos vengarnos. Si se puede, se la devolvemos para que aprenda, ¿cierto? Porque yo soy el bueno y él, el malo. Algunos llenan su mente y su corazón de odio y de esa manera el mal se perpetúa.
Miren la historia de Esther. ¿Recuerdan por qué hubo este problema con Amán? Porque Amán estaba lleno ¿de qué? De rencor contra los judíos. Mis hermanos, desafortunadamente nosotros, cuando no entendemos que nosotros también somos pecadores, nos llenamos de rencor, de odio, y mis hermanos, el que sufre es nuestro propio corazón, nuestra salud, porque todos esos odios, resentimientos, envidia, celos, contienda, lo único que dañan es nuestra salud, nuestra mente, nuestro corazón. ¿Y por qué pensamos así? Porque creemos que nosotros somos los justos y ellos son los malos. Pero el Evangelio nos dice que no somos mejores. El Evangelio nos dice que somos pecadores salvados por gracia. Y así el mal no puede perpetuarse en nuestro corazón. No tiene lugar donde aferrarse el pecado. Y de esa manera, mis hermanos, es la primera forma en que el Evangelio nos da completa victoria sobre nuestros enemigos. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque no pueden hacer que los odiemos. No pueden hacer que los odiemos. No pueden hacer que los odiemos. Incluso llegamos a sentir compasión por esas personas. Cristo estaba siendo crucificado y ¿qué dijo? Señor, perdónalos, ¿cierto? Esteban estaba siendo apedreado. ¿Qué dijo Esteban? Dijo, Señor, perdónalo. No les ha tomado en cuenta. Dice, hermano, ¿por qué? Porque uno no los ve, uy, esos pecadores terribles, y yo no haría eso porque yo soy muy justo, y yo soy cristiano y reformado, y leo la Biblia, y esto y aquello, y entonces esos son los que merecen la muerte, y entonces Esteban hubiera dicho, Señor, así como me apedrean, Señor, cada uno de ellos, ¿cierto? Muera de la misma manera. Así podría haber dicho Esteban, ¿cierto? Pero Esteban, ¿qué dice? Dice, Señor, no les tomes en cuenta. Eso no se los toma. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando podemos entender que somos pecadores, no vemos al otro como alguien terrible, sino que decimos, ese es otro pecador como yo. Y yo fui salvo por gracia. Dios me salvó a mí por gracia. Señor, ten misericordia de este que me está matando. Es lo que estaba diciendo Esteban. Y es lo que Jesús en la cruz dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Déjenme decirles algo, mis hermanos, si odiamos a nuestro enemigo es porque no hemos entendido que somos pecadores salvados por gracia. Es porque todavía pensamos que somos los buenos de la película. Es porque no hemos sido humillados por la gracia del Evangelio y entonces no podemos tener descanso de nuestros enemigos y somos vulnerables. El enemigo puede controlar nuestras vidas, llenarlas de odio, de rencor, de rechazo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los buenos. Es la primera forma en que el Evangelio nos libra de nuestros enemigos, cuando entendemos que nosotros también somos pecadores porque el Evangelio nos humilla. La segunda manera en que nos da descanso de nuestros enemigos el Evangelio es afirmándonos, es dándonos valor. El Evangelio nos recuerda que a pesar de nuestro pecado, Jesucristo murió por nosotros. A pesar de nuestros pecados, Jesucristo murió por nosotros. Y es por ese sacrificio que nuestros pecados son perdonados, que tenemos vida eterna, que no hay condenación para nosotros, que tenemos una herencia eterna. Eso quiere decir que nuestra vida ahora tiene valor por Cristo, por lo que Cristo ha hecho por nosotros, y que ahora es en Él que nosotros tenemos vida, propósito, sentido. Es en Él que tenemos identidad. Y eso nos hace invencibles. ¿Cómo? Mis hermanos, si nuestro valor personal se basa, se fundamenta en las cosas de este mundo, si nuestro valor personal se fundamenta en nuestras posesiones, en nuestra carrera, en nuestro título, en nuestra reputación o en cualquier otra cosa, mis hermanos, debemos saber que nuestros enemigos pueden tocar cualquiera de esas cosas, ¿sí o no? Y si nuestra vida está en esas cosas, cuando nuestro enemigo toque eso y lo destruya, entonces nos destruye a nosotros. Pero en la medida, mis hermanos, que nosotros entendemos que el verdadero tesoro está en el cielo, en la medida que entendemos que el dinero es solamente dinero, que el título es solamente una herramienta, nuestro verdadero valor estará en su amor por nosotros, en Cristo, en la cruz.
Y entre más nos aferremos a Cristo, el enemigo no podrá tocar nuestro verdadero tesoro. Entre más nos aferramos a Él, entre más es Él nuestro propósito, nuestro anhelo y en quien tenemos identidad, pues el enemigo no va a poder tocar lo que realmente amamos y lo que realmente es nuestro tesoro. Por ejemplo, muchas personas ligan su valor a su reputación. Ligan su valor a su reputación. Entonces dice, mi reputación es lo que vale, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué pasa si alguien quiere dañar su reputación? Si alguien arruina su buen nombre con un chisme, a través de las redes sociales o lo que sea. ¿Qué pasa con esa persona que sufre esa pérdida de reputación? Prácticamente no solo pierde la reputación, pierde la vida, ¿cierto? Si todo mi valor está en mi reputación y alguien la mancilla, pues yo prácticamente perdí mi vida. Es lo que pasa con muchas personas que terminan suicidándose cuando su reputación se ve en juego. No soportan perder su reputación. Y así opera con todo lo que nosotros ponemos en ese lugar. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? ¿Qué pasa si nosotros tenemos nuestro valor en Cristo? ¿Qué pasa si nuestro valor no está en la reputación, sino en Cristo? Pero si nosotros creemos el Evangelio, si nuestro valor está en Cristo, si sabemos que tenemos el amor de Dios, si sabemos que ese amor de Dios no lo podemos perder, miren eso, no lo podemos perder. Si nuestro valor está ahí, en eso que no podemos perder, que la promesa está ahí, que es para nosotros, que la persona más importante del universo tiene una buena opinión de nosotros, pues ¿qué pasa si alguien quiere manchar nuestra reputación? ¿Qué pasa? ¿Nos va a destruir la vida? No. Si nuestro corazón está en Cristo, somos invencibles realmente. Somos invencibles. No habrá nada que nos pueda tocar aquello que es nuestra vida, porque nuestra vida es ¿quién? Es Cristo. Nuestro tesoro está en la eternidad. Mis hermanos, en ese sentido, la iglesia es un pueblo invencible. En realidad, nuestros enemigos no pueden destruirnos ni matándonos. Ni matándonos nos pueden destruir. Y eso es interesante, porque eso era lo que estaban intentando con Cipriano. Pero nuestros enemigos no nos pueden destruir ni matándonos. Al contrario, cuando un creyente es perseguido y asesinado como Cipriano, su adversario le está mandando ¿a dónde? Directamente a los brazos de su Señor. Directamente a los brazos de su Señor. ¿Cómo puede perder un cristiano? Sencillamente no puede. Cuando su corazón está en Cristo, el cristiano no puede perder. El cristiano es invencible en ese punto. En la medida que nuestro valor, identidad y propósito estén en Cristo, nuestros enemigos no tienen ningún arma que pueda hacernos daño, mis hermanos. No pueden tocar nuestro verdadero tesoro, no pueden tocar nuestra verdadera reputación, no pueden tocar nuestra verdadera vida. Y es así como el creyente tiene descanso definitivo de sus enemigos. El sacrificio de Cristo en la cruz es nuestro verdadero purín. Ese es nuestro verdadero purín. Es en ese sacrificio que nosotros podemos tener paz verdadera de todos nuestros enemigos. Es en su redención que la iglesia tiene descanso definitivo de todos sus enemigos. Y mis hermanos, ahí pasa algo maravilloso, es que así es que nosotros podemos salir al mundo y darles de lo que Cristo ya nos dio. Es así como podemos nosotros salir al mundo y mirar al pecador no con asco. Podemos ver al peor de los pecadores no con asco, sino con misericordia. Porque nosotros sabemos que nosotros éramos igual de pecadores que estas personas, pero Dios nos ha redimido por su gracia. Que no somos mejores que ellos, simplemente la gracia de Dios nos salvó. Que somos igual de pecadores, pero solo la gracia de Cristo nos redimió. Y es ahí donde podemos abrazar a una persona que está en pecado. Podemos brindarle el evangelio. No la miramos con desprecio porque nosotros también somos pecadores. Compartimos de lo que hemos recibido, de gracia recibimos,
damos de gracia. Es así como podemos perdonar a nuestro enemigo, podemos amarle e incluso procurar su bien. Podemos procurar su bien. Mis hermanos, esa es la manera en que un cristiano es librado de sus enemigos. Ahora yo le pregunto, ¿tiene usted un enemigo? ¿Oramos para que descienda fuego del cielo y lo consuma? Mis hermanos, los creyentes no somos los buenos que desean la eliminación de los malos, sino pecadores redimidos por gracia que procuran la redención de otros pecadores. Estamos aquí para hacer luz, no para juzgar y destruir la vida de las personas. Si una persona se levanta contra nosotros, si alguien murmura de esta iglesia y está hablando cosas terribles, mis hermanos, nosotros no debemos atacarla igual, ¿o sí? ¿Qué deberíamos procurar? Su arrepentimiento, ¿cierto? Debemos procurar su arrepentimiento, debemos orar por él. Debemos pedirle al Señor que le perdone, que le salve, que le transforme, que le abra sus ojos. Porque de gracia recibimos, damos de gracia. Amén. Les invito a que se pongan sobre sus pies y vamos a terminar este tiempo pidiéndole a Dios que nos ayude. Mis hermanos, delante de estas palabras de nuestro Señor, lo que tenemos es que reconocer que nosotros no estamos tan aferrados a Cristo, que en realidad nosotros muchas veces odiamos, que en realidad a veces nuestro corazón no ama a nuestros enemigos, como dijo Jesús, y que necesitamos de la gracia de Cristo, que necesitamos crecer en fe, en arrepentimiento, en gracia, que muchas veces somos más como el fariseo que como Cristo, que abrazó al pecador, que le predicó a la prostituta, al ladrón. Que el Señor nos ayude, limpie nuestro corazón, nos llene de su gracia y nos permita, por esa preciosa obra de la cruz, ser humillados en nuestro corazón para entender que somos pecadores, pero también ser afirmados en su gracia, en la que podemos tener identidad, en la que tenemos nuestro propósito, nuestra valía. Vamos a orar. Señor amado, gracias te damos por tu palabra, Padre. Hoy queremos agradecerte por esta enseñanza. Reconocemos, Padre, que nuestro corazón muchas veces se parece más al del fariseo, que a veces nos creemos el cuento de que somos los buenos de la película y miramos con desprecio a los pecadores, Señor. Que nuestro corazón, Señor, muchas veces se llena de odio, de rencor, que no somos tan libres de nuestros enemigos como deberíamos los creyentes, que todavía somos como los hijos del trueno, que queremos que descienda fuego del cielo y consuma a nuestros enemigos. Esa es la realidad, así somos, Señor. Te pedimos hoy que nos perdones, Señor, por nuestros pecados, porque la realidad es que muchas veces no podemos, Señor, nosotros considerar que somos pecadores y que también hemos recibido todo por gracia, que nos pasa muchas veces lo del fariseo, lo del escriba, y que no hacemos lo que Cristo sí hizo. Perdónanos, Padre. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que tu evangelio nos pueda hacer entender, que podamos nosotros comprender, Señor, nuestras realidades, Señor, que podamos comprender que somos también pecadores y también, Señor, que podamos ser exaltados por tu evangelio, que sea en el evangelio, en Cristo, que nosotros tengamos nuestro propósito, nuestra razón de ser, que nosotros podamos tener en el evangelio la razón de vivir. Señor, ayúdanos, haznos esa iglesia invencible. Danos, Señor, eso que le diste a aquellos hombres como Cipriano, que estaban comprometidos hasta lo último contigo, Señor. Padre, queremos vivir para tu gloria, queremos honrarte. Ayúdanos, Señor. Y haznos libres de nuestros enemigos, haznos libres del rencor, del odio, de todo aquello que perpetúa la maldad. Y danos amor, Señor, amor para amar al enemigo, amor para extenderle la mano, amor para predicarle el evangelio. Padre, que podamos tener en Cristo nuestro Purín,
nuestro descanso de todos nuestros enemigos, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.